Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, abrimos un nuevo espacio en blanco y como siempre sois bienvenidos. Luna llena esta noche y el Cumbre Vieja cumple 3 meses y parece que está ya tranquilo por fin. Ojalá se duerma para siempre, no causen más destrozos y que aprendamos esa lección. Y a las puertas de una nueva Navidad, aquí estamos, cargados de programas con respuestas a los misterios de nuestro mundo. Y hoy comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Hacemos con los saludos de todo el equipo del programa. En la parte técnica esta noche, Pedro López y Paco Bermúdez, que es quien se encarga de nuestro sonido ahora. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer estar juntos de nuevo pasando el comienzo del fin de semana por esos universos que nos interesan. Sistemas de comunicación ya listos. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez y están dispuestos a recibir vuestras comunicaciones. Y estos son los temas que os hemos preparado para hoy. Hoy, nuestro objetivo se centra en primer lugar en lo que nuestro invitado ha llamado Homo Insolitus. Y será un repaso por la vida de algunas personas que han contribuido a enriquecer el universo que nos gusta conocer. Desde investigadores, escritores, desenmascaradores de fraudes, pasando por princesas. Un nuevo viaje por el tiempo y los espacios a la búsqueda de respuestas no conocidas. Seguiremos yendo al pasado para descubrir que no hay nada nuevo bajo el sol. Aquellas creencias y miedos de nuestros antiguos siguen siendo los nuestros. Para ello viajaremos hasta Roma y en compañía de un nuevo invitado disfrutaremos de viejas historias recogidas en los textos clásicos. Esas son las intenciones de hoy, una nueva incursión en el universo del espacio en blanco que deseamos que disfrutes. Ya
algunos temas más esperan esta noche y vuestra participación si queréis. Ya sabéis el teléfono 900-137-137 y ya solo nos queda irnos hasta Andalucía a saludar a nuestro primer invitado, Óscar Fábrega. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿En qué parte de Andalucía te pillamos? En la esquinita, estoy en Almería, al lado de Almería capital. Bien. Historiador, escritor, nos ha visitado de vez en cuando, editor de Guante Blanco, y un tanto descreído, escéptico, crítico, ¿o cómo? Bueno, un poco de todo y a la vez, por un lado tengo un poco el corazón partido, ¿no? Entre el mundo del misterio, que lo amo como tú, como todos nuestros oyentes seguro, pero también como en el mundo de la historia y de la ciencia, ¿no? Que yo creo que realmente es lo sano. La manera de abarcar el mundo del misterio correcta para mí es esa, ¿no? Con un sano escepticismo que nos permite tener claro que existen anomalías que hay que explicar, pero que tampoco nos podemos creer cualquier cosa que se proponga, ¿no? Sí, señor, no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, te dedicas a dar caña y has sacado un libro hace tiempo, se llama Homo Insolitus, que a mí me ha sorprendido muchísimo, súper bonito, bien preparado con un montón de datos acerca de hombres insólitos, hombres y mujeres insólitas. Y esta noche, si te parece, hacemos un repaso a algunos de ellos que tienen que ver con nuestro mundo. ¿Te parece? Vale, perfecto. Pues empezamos con el primero tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Charles Fort fue un investigador estadounidense que se dedicó al estudio de fenómenos anómalos no solventados por la ciencia de su época. Pretendía demostrar que el mundo es más extraño de lo que se quiere creer y que la ciencia peca de dogmatismo. Publicó un libro extraordinario llamado El Libro de los Condenados. A Charles le llamaban la atención muchos temas, como las lluvias extrañas, la criptoarqueología, la astronomía o incluso entes fuera de su tiempo como el avistamiento de ovnis. Entre 1896 y 1897, una serie de objetos voladores pilotados por extraños tripulantes fueron vistos por todo el territorio de Estados Unidos, y en su libro habla del primer avistamiento ovni que se produce. Conozcamos algo más de este hombre insólito. Pues ahí llega nuestro primer invitado, personaje invitado de la noche. Óscar, ¿quién era Charles Fort? ¿Quién era este hombre? Bueno, pues yo creo que debería ser quizás, Miguel, nuestro santo particular de los amantes del misterio, ¿no? Porque creo que le debemos muchísimo a este hombre, pese a que yo creo que también, por desgracia, no muchos lo conocen, ¿no? Aunque en los últimos tiempos ha habido como una corriente de revisionismo para rehabilitar su figura de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es un hombre extremadamente curioso, porque un hombre autodidacta, que sin ningún tipo de estudio académico, que además proveniendo de una familia muy humilde de Nueva York, nació en 1874 en un pequeño pueblo de Nueva York. La familia tiene una tienda de ultramarinos, no pudo ni siquiera, como te digo, ni siquiera terminar el high school, el instituto de allí, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente, el hombre desde pequeño le gustaba mucho leer y le gustaba mucho escribir, y empezó ya desde muy joven a empezar a escribir sus primeras cosas, ¿no? Algún intento de novela, algún intento de ensayo, pero también tiene una personalidad muy curiosa y muy insegura, que lo llevó en varias ocasiones a destruir todo lo que había hecho. De hecho, ya lo hizo con una primera novela que no llegó nunca a publicarse, que además la terminó destruyendo, y luego lo volvió a hacer a lo largo de su vida en varias ocasiones, ¿no? Pero también siendo muy joven, algo se despertó en él cuando empezó a desconfiar del mundo de la ciencia por no hacer caso a un montón de referencias que él no paraba de encontrar en los periódicos, casi siempre en las últimas páginas, en las que igual que se hablaba de crímenes o se hablaba de escándalos sexuales de los famosos, se hablaba de pequeñas anomalías en relación, a las que no se daba mucha importancia, ¿no? Y a él le llamaba la atención que el mundo de la ciencia no se fijase en eso, ¿no? Y él puso su foco en eso que luego él llamaría los condenados, ¿no? Esas pequeñas noticias que pasaban desapercibidas.
Por condenados entiendo a los excluidos. Tendremos una procesión de todos los datos que la ciencia ha tenido a bien excluir. Batallones de malditos dirigidos por los descoloridos datos que yo he exhumado se pondrán en marcha. Eso decía en ese libro, el más famoso de él, el libro de los condenados. Sí. Le dio por recoger un montón de artículos y llegó a conseguir un montón de ellos, ¿no? 40.000 casos diferentes. 40.000 sin tener en cuenta lo que te comentaba antes, que en más de una ocasión destruyó, quizás no todo, ¿no? Porque tampoco está muy claro, era un personaje bastante oscuro y aunque hay varias biografías, en los aspectos más íntimos se desconocen en parte, ¿no? Pero también se sabe que llegó a destruir, él guardaba, era un auténtico maniático y eso es muy curioso porque quien haya leído el libro de los condenados lo puede comprobar, cada una de las entradas que aparecen en ese libro, que son miles de entradas y son literal trozos copiados directamente de periódicos, aparecen referenciadas con el periódico, la fecha exacta en la que aparecieron, ¿no? Él lo guardaba todo esto en cajas de zapatos, tenía cientos de cajas de zapatos en las que guardaba todo este material y en más de una ocasión se sabe que destruyó, si no todo, parte de esto, ¿no? Pero aún así, imagínate lo que estamos hablando. Y lo curioso es que a él le valía todo, cualquier cosa era válida para él, ¿no? Aunque luego cuando uno lee su obra y cuando uno se adentra en sus escritos, se da cuenta de que existen determinados patrones muy curiosos. Por ejemplo, él le da mucha importancia a las lluvias extrañas. Eso te iba a decir, discúlpame, yo cuando oí hablar por primera vez de él, era por eso, por esas extrañas lluvias, caían peces, caían sustancias amarillas, cantidad de cosas. Claro, hay una película, por cierto, que le hace un homenaje buenísimo a Charles Fort, que es una película de Paul Thomas Anderson que se llama Magnolia, en la que se produce una lluvia de ramas al final, que es un homenaje a esto, porque también se producen determinadas sincronías, que también le dio mucha importancia a las sincronías. De hecho, Charles Fort le dio importancia a casi todos los temas que hoy en día podemos tratar, o ya sea como divulgadores o como consumidores de misterio, ¿no? Fue el primero, sin duda, no solamente el primero que recogió un avistamiento ovni, sino el primero que recogió una abducción. Y estamos hablando de 40 años, sí, 30 o 40 años antes que Kenneth Arnold y mucho antes del matrimonio Hill y de que saltase la fama esto. Fue el primero que planteó que esos objetos que se veían en el cielo eran extraterrestres, porque hasta ese momento, aunque ya había habido avistamientos, se pensaba más bien que eran cosas de humanos, no cosas de japoneses o cosas de los rusos o algún tipo de algo así, ¿no? Pero además él hablaba de teletransportaciones, él hablaba de combustiones espontáneas, él hablaba de OPARTs, en un momento en el que aún no existía el concepto de lo que era un OPART. Él ya hablaba de eso, él ya hablaba, y fue un pionero, pero 70 años antes, por ejemplo, que Robert Charroux o que Daniken, de la posibilidad de que los dioses del pasado fueran realmente extraterrestres. Él hablaba de mil cosas así, ¿no? Estaba convencido, por ejemplo, de que había planetas habitados en el sistema solar y de que se comunicaban o viajaban o alguna vez habían estado aquí en la Tierra, ¿no? O sea, era realmente alucinante hasta qué punto este señor abarcó de una manera muy primigenia, muy naif, se podría incluso decir, muy ingenua a veces también, ¿no? Pero abarcó gran parte de la temática que a nosotros nos apasiona hoy en día. Piedras con caracteres chinos encontradas en Irlanda, enanos, lluvias extrañas como trozos de carne, pájaros, ranas, seres que habitaban o naves que venían habitadas por ángeles. Hablaba de todo lo que nos interesa, como tú decías, ¿no? Y creó una sociedad, la sociedad forteana. Sí, porque curiosamente este libro tuvo bastante éxito dentro del público objetivo que podría llegar a este libro, ¿no? Pero tuvo bastante éxito. Y además tuvo bastante éxito especialmente, y eso es muy curioso, entre parte de la sociedad intelectual de Nueva York, que él lo acogió en su seno como, más que porque estuviesen de acuerdo con él, porque de alguna manera estaban en el mismo carro de condenar a la ciencia por su dogmatismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Charles Fort también tenía en los escritos, que no son mera recopilación de datos, él desarrollaba un sentido del humor bastante potente y de alguna manera yo no estoy convencido de que él se creyese todo lo que él recopilaba. Más que eso, él lo que hacía de alguna manera era exponerlo para ridiculizar a la ciencia, pero también a cualquiera que creyese en algo con demasiada fe, ¿no? Es decir, yo creo que él también sería bastante escéptico con los que estuviesen convencidos de, no sé, por ejemplo, del contacto con el más allá, o con la vida más allá de la muerte, ¿no? Pero sobre todo era un anticientífico brutal, como muchos de ese colectivo
que se unieron en torno a él, en torno a esa sociedad forteana, que solamente él la pudo disfrutar durante un año. A él le ofrecieron ser presidente incluso de la sociedad forteana, pero no aceptó, en parte porque era un tipo bastante tímido y tampoco le gustaba esto, ¿no? Pero la sociedad se creó en el 31, él falleció en el 32, y eso fue el inicio de un epíteto, que es esto de forteano. Forteano. Que, como te decía antes, ¿no? Parece que durante mucho tiempo ha estado un poco en el olvido, quizás solamente para los que estaban un poco iniciados en estos temas, pero en los últimos años, y en parte gracias también a gente como el amigo Pablo Vergel, que con su editorial Reediciones Anómalas ha resucitado, le ha dado mucha vida a este epíteto, y también al propio Charles Fort, ha ido ganando cada vez más fuerza, especialmente también en Estados Unidos, ¿no? Donde el concepto Fortean se aplica para cualquier anomalía que aparezca en los medios oficiales. Eso es muy curioso, ¿no? O sea, cualquier noticia que puede ser yo qué sé, desde que un perro que nace con 3 cabezas o cualquier cosa así, es forteano, ¿no? Por sí. Y también tiene un tono satírico que no hay que perderlo, y que también lo tenía Charles Fort. Sí, señor. Y a él le debemos eso, nos abrió un montón de caminos que hemos seguido nosotros y los que han venido antes que nosotros. Así que nuestro homenaje para Charles Fort. Te saludan Eduardo Parra desde Venezuela y desde Ciudad de México, desde un montón de lugares. Te mandan saludos. Este es nuestro primer personaje, 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Nos vamos a descubrir el segundo. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Hace un siglo, la ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos, tuvo de 1912 a 1915 una de las más largas y duras sequías que se recuerdan. La población se había duplicado en 4 años y necesitaba un adecuado abastecimiento de agua para un crecimiento sostenible. Pero la reserva de agua del lago Morena se encontraba a 1/3 de su capacidad. Fue entonces cuando surgió nuestro personaje, Charles Mallory Hatfield, The Rainmaker. El día 9 de diciembre de 1915, el hacedor de lluvias, Charles Hatfield, hizo una propuesta a la ciudad de San Diego. Llenar el depósito de agua del lago Morena antes del 20 de diciembre de 1916 por la cantidad de $10,000. Conozcamos algo más de esta historia. El segundo personaje que hemos elegido, el hacedor de lluvia. ¿Quién era este hombre, Óscar? A ver, este es uno de mis Homo insólitos favoritos, sin la más mínima duda, hasta el punto, Miguel, de que me llegué incluso a obsesionar un poco, ya no con él, sino con esto de fabricar lluvia, ¿no? Porque resulta que antes que él ya hubo alguno en Estados Unidos, y que de hecho fueron la inspiración principal de este tipo, ¿no? A ver, era un simple vendedor de máquinas de coser ambulante, que nacido en Kansas en el año 1876, vivía en San Diego, él era de allí, de la ciudad en la que pasó todo esto, y curiosamente, siendo un joven de unos 20-22 años así, leyó un libro que es trascendental, un libro que escribió un antiguo ingeniero civil que estuvo en la Guerra de Secesión, un tal Edward Powers, en el que este hombre planteaba, y es curioso, planteaba una estrecha correlación que se había producido entre algunas de las batallas principales de la Guerra de Secesión, que recordemos es la guerra del norte contra el sur en Estados Unidos, con una serie de tormentas que se produjeron justo después en esos mismos sitios, ¿no? Y así que este hombre se planteaba la posibilidad de que el calor y el humo de la pólvora eran de alguna manera propiciaban las precipitaciones, ¿no? Este libro, que lo escribió en el año 1871, este tipo, Edward Powers, llegó a ser bastante popular en su momento, hasta el punto de que el propio gobierno de Estados Unidos llegó a hacer experimentos con la técnica que este hombre planteaba en aquel libro en el año 1891. Y bueno, pues Charles Hatfield, este señor que te decía, el que te digo era un vendedor ambulante de máquinas de coser, se interesó por esto y empezó a experimentar.
y empezó a probar no con pólvora y con calor, como planteaba Edward Powers, sino con una mezcla que, por cierto, nunca se supo en qué consistía, una mezcla que él poco a poco fue perfeccionando, que de alguna manera lo que él pretendía era darle peso a las partículas de agua que hay en suspensión, ¿no? Con algo que aglutinase esas partículas y que provocase que se precipitasen. Y empezó a hacer experimentos hasta que poco a poco lo acabó consiguiendo. Y curiosamente, pese a que se sabe que fracasó en muchas ocasiones, con estas cosas suele pasar que quizás fracasas en 10 ocasiones, pero con que aciertes en 5, pues ya es bastante, ¿no? O en una, ¿no? O incluso en una, claro. Pero el caso es que él acertaba más de la media. Y eso es algo intrigante, ¿no? Porque de alguna manera parece, y sobre esto ya te digo, se han hecho incluso estudios sobre si realmente este hombre fue capaz de hacerlo, como hoy en día hay algunos científicos que aseguran que pueden ser capaces de hacerlo, aunque no puedan controlar todos los elementos que entran en acción, ¿no? En la lluvia. Pero este hombre llegó a hacerse bastante popular en Estados Unidos hasta el punto de que lo contrataban en diferentes estados para que propiciase lluvias, y de hecho pues lo conseguía. No siempre, evidentemente, pero lo conseguía. Ya, pero sin embargo ocurrió algo en esa primera parte que le habían contratado para conseguir lluvia, ¿no? Llovió tanto que hubo inundaciones. Claro, ahí fue cuando pasó algo realmente alucinante, ¿no? Lo contrataron efectivamente en San Diego para que el reto era que le pagaban $10.000, que, a ver, $10.000 en 1915 era muchísimo dinero, para que llenase las reservas la principal presa que suministraba de agua a la ciudad, que era el famoso Lago Morena, que antes hemos oído en la introducción, ¿no? Bueno, pues este hombre montó su estructura. La estructura que montaba eran unas torres enormes de unos 7 metros, en las que empezaba a hacer hervir el mejunje que le preparaba, que, repito, no se sabe en qué consistía. Se sabe que olía muy mal y que era un humo muy negro, porque hay fotografías incluso de eso. Y empezó a hacerlo, empezó a emitir aquellos gases el 1 de enero, y 10 días después, el 10 de enero, empezó a llover. No mucho, pero empezó a llover. El 14 de enero, ya 14 días después de haber empezado a hacer esto, comenzó ya no a llover, sino a diluviar. Hasta el punto de que el río San Diego, que generalmente va seco, se desbordó varios kilómetros a cada lado, inundando pues, miles de hectáreas de cultivo, destrozando cientos de granjas y miles de cabezas de ganado que quedaban perdidas, varias misiones históricas de antiguos españoles que estaban en aquella zona. Supongo que en ese momento se enfadarían, ¿no?, los que pedían lluvia porque había llegado demasiado. Claro, pero es que lo peor está por venir, Miguel. La cosa no quedó ahí, sino que, repetimos, el 1 de enero fue cuando empezó, ¿no? El 15 fue cuando empezó a llover ya fuerte. Bueno, pues el 25 de enero, ya 10 días más tarde, en esos 10 días no paró de llover en ningún momento. El 25 de enero llovió aún mucho más, ¿no? Hasta el punto de que 2 días después se rompió una presa, la presa Lower Otay, que está muy cerca de San Diego, que lanzó una gigantesca ola de 12 metros a lo largo del valle del río San Diego, que imagínate lo que pudo, los destrozos que ocasionó aquello. Destrozó 2 ciudades por completo, 2 ciudades que se llaman Otay y Las Salinas, que quedaron por completo destruidas. Pero además, al día siguiente se rompió otra presa más, ¿no? Imagínate, o sea, solamente entre el 14 y el 30 de enero llovió 4 veces más de lo que llueve en todo el año en San Diego. Y él, por supuesto, el lago, él no se enteró de nada, y esto es muy curioso, porque el lago en el que él estaba pues, se llenó hasta rebosar, pero él no sabía lo que estaba pasando abajo. Él no bajó en ningún momento del lago, que está a unos 80 kilómetros de San Diego y en las montañas, ¿no? Él no sabía de todo los destrozos que estaban causando. Claro, cuando bajó, imagínate, ¿no? Como bien dices, pues la gente estaba enfadada. No solamente enfadada, sino que estuvieron a punto de lincharle al tipo, ¿no? Pensando que le había liado, que había sido cosa suya, ¿no? Sin embargo, pues en un curioso giro del destino, el Consejo Municipal de San Diego se negó a pagarle, diciendo que no se podía achacar a él la responsabilidad absoluta de que él había sido el que había hecho esto. Y además, otra cosa más importante, él no firmó ningún contrato, por lo tanto se negaron a pagarle nada. Supongo que también el Consejo Municipal diría, madre mía, con la que no ha caído encima, como que para que encima le paguemos a este hombre, que lo que realmente ha provocado al final es un destrozo, ¿no? Como decías, ahí quedó un poco la historia, pero le contrataron en otros lugares para que hiciera llover y a veces pasaba. Pero se dieron cuenta que cada 4 años, parece ser, ¿no?, había lluvias torrenciales en la zona y coincidía exactamente con ese momento en el que él había estado invocando la lluvia, ¿no?
Claro, claro, o sea, es verdad que no en San Diego no era muy habitual, pero sí cerca de allí, ¿no? O sea, que realmente no era nada extraño. Quizás, y eso es lo que defienden algunos que defienden que sí fue él el responsable, es posible que él de alguna manera propiciase o colaborase en que esto se fuese más de lo que es lo habitual, porque realmente lo que pasó no es nada habitual, fueron casi 15 días seguidos sin parar de llover, ¿no? Pero bueno, nunca lo sabremos realmente, porque sobre todo porque él cuando murió, como 40 años después, él siguió haciendo esto por distintos sitios y siguió ganando bastante dinero y haciéndose muy famoso. Pero él nunca, como decía, nunca llegó a decir la composición que había en la fórmula, ¿no? Curiosamente, y ya un poco para terminar, en el lago Morena, justo al lado, en una caseta que hay al lado del lago Morena, hay una pequeña, una placa enorme que le pusieron bastante grande en un pequeño monumento de piedra dedicada a este hombre como Charles Hesfield, The Rainmaker, el fabricante de lluvia, en el que pues se le reconoce el mérito. Pese a que esto es muy curioso, él, claro, como no cobró, él presentó una denuncia y esa denuncia pues tardó como 20 años hasta creo recordar que en 1938, cuando se resolvió, cuando el juez dijo que no había que pagarle porque la lluvia no había sido cosa de él, sino que había sido cosa de Dios. Uh-huh. Y esa sentencia de que la lluvia había sido cosa de Dios también fue muy polémica, porque claro, a partir de ahí la Asociación de Ateos de Estados Unidos denunció esa sentencia como diciendo que tenía que demostrar que la lluvia había sido cosa de Dios, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto tiene ramificaciones esta historia. Extrañas historias de hombres insólitos. Es una más. Sí. Vamos a por otras. Radio Nacional de España, la que quieres. Argelia es el país más grande de África y es fundamental para los intereses de España. Futuro abierto. La mayor parte del gas que consumimos viene de Argelia y su importancia geoestratégica es fundamental en una zona tan delicada como es el Magreb y el Mediterráneo. Futuro abierto, con Tato Puerto. Afortunadamente, España y Argelia mantienen buenas relaciones diplomáticas y económicas desde hace mucho tiempo. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de Argelia. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, Solo en Podcast. Esta semana, en Locos por los Clásicos, aprenderemos qué es lo que de verdad importa en la vida con el diálogo El sueño de Escipión, del gran Cicerón. RTV, la que quieres. Más personajes insólitos. Le toca el turno a James Randi. Nos ofrecen datos desde Magia Studio. James Randi fue uno de los grandes magoescépticos del siglo XX. O quizá el más conocido, más conocido quizá después de Houdini, que sea más famoso que él. Pero realmente desbancó en Estados Unidos a Uri Geller, a un montón de gente, montó una movida muy gorda con Martin Gardner, Carl Sagan e Isaac Asimov, que además tiene una de las cosas que es fantástica, y es que el tipo hizo en el 95, me parece que hasta el 2002 o hasta 2012, no sé si es 2002 o 2012, había $1 millón para el tipo que fuera capaz de demostrar que tenía poderes psíquicos reales y él les daba el parné. Vamos, que lo que se dedicó James Randi en vida fue a desbancar a todos esos mistificadores, truculentos, tramposos, que vendían poderes parapsicológicos, falsos y timando. Una extraña historia para desenmascarar a embaucadores. Conozcamos más. Nuestro invitado Óscar Fábrega nos ayuda a ello. Te saludan, Óscar, desde Dhaka, en Bangladesh. José Lorenzo, desde la isla de La Palma. Saludos para todos los oyentes de allí, de toda España. Desde San Llorenç, Sabal, Gran Canaria, Cartagena, Ibiza, Palma de Mallorca y otro montón de lugares. James Randi, le toca el turno. ¿Quién era este buen hombre? Bueno, James Randi es un grande por distintos motivos, ¿no? Pero, podemos decir que pasó a la fama precisamente por ser, como bien habéis comentado en la introducción, que me ha gustado mucho, como un mago escéptico, ¿no? Bueno, esencialmente fue el mago, y precisamente porque conocía muy bien ese oficio, fue capaz de detectar que gran parte de muchos de estos supuestos poderes paranormales
o poderes de gente que era capaz de leer la mente o de hablar con los difuntos, eran realmente trucos de magia. Él en principio comenzó siendo mago, ¿no? Y luego aprovechó todos esos saberes o trucos o técnicas que tenía para desenmascarar a los demás, ¿no? Claro, sí, era un mago, él siguió desde siempre, su gran modelo fue Houdini, como bien también han comentado en la introducción. Él era prestidigitador, era escapista y sobre todo era mentalista. Y su nombre artístico era The Amazing Randy. Él se llama realmente Randall James, que de ahí viene lo de James Randi. Y llegó a ser bastante conocido, no llegó a ser tampoco alguien como Houdini, que sí fue especialmente famoso, ¿no? Pero sí fue bastante famoso, sobre todo en medios televisivos, ¿no? Pero curiosamente, en un momento dado de su historia, decidió dejar esto y reconvertir su carrera para dedicarse a esto, ¿no? A perseguir a astrólogos, psíquicos, videntes y demás. Sin embargo, parece que la historia comenzó mucho antes, cuando era jovencito, no tengo aquí datos, desenmascaró a un pastor en la iglesia en Canadá, en Toronto. Sí, y eso es muy curioso porque esa experiencia le marcó. Él luego lo explicó en alguna autobiografía suya, y esa experiencia le marcó mucho, no solamente porque le dejó muy claro hasta qué punto si un sacerdote era capaz de hacer esto, que no podemos decir de cualquier otra persona, ¿no? Pero además también de hasta qué punto la gente deposita su fe en este tipo de personas, y aunque se le demuestre, lo siguen defendiendo, ¿no? Sí, él solo tenía 15 años cuando pasó esto, fue en el 43, y resulta que el sacerdote de su localidad en la que él vivía, en Toronto, en Canadá, era famoso porque supuestamente era capaz de adivinar lo que los feligreses depositaban en unos pequeños sobres que le entregaban, y que él, sin abrirlos, antes de abrirlos, aseguraba ya saber lo que contenía el sobre, que eran pues peticiones a Dios o súplicas o algo que necesitaban esos feligreses, ¿no? El caso de Randy, que en aquel momento ya estaba empezando a hacer sus pinitos con la magia, se quedó con el truco, ¿no? Y el truco era que el primer sobre que abría el párroco era el supuesto sobre de un compinche suyo que estaba entre el público. Pero ese sobre no era el que abría era el siguiente. En realidad el que abría era el segundo sobre. Entonces, claro, cuando llegaba el momento de supuestamente desvelar lo que contenía el sobre de alguien que ya no era su compinche, ya lo había leído él previamente, ¿no? Él se dio cuenta y se levantó, tuvo las narices de levantarse este señor en mitad de la ceremonia, y subió al púlpito y mostró cómo lo estaba haciendo, ¿no? Bueno, pues no solamente se negaron a escucharle los parroquianos, sino que se indignaron, llevaron a la policía, y en vez de detener al cura, que era el que estaba haciendo realmente la estafa, lo detuvieron a él. A veces nos gusta creer cosas, aunque sean mentira. Todos, absolutamente todos, astrólogos, psíquicos, videntes, futurólogos, todos utilizan habilidades que son bien conocidas por nosotros, los magos. Los magos las hemos utilizado durante cientos de años, pero la diferencia radica en que hay personas que las usan para su provecho, no para entretener, sino para quitarte tu dinero, tu seguridad y en algunas ocasiones tu vida. Eso decía James Randi, que incluso llegó, como decíamos en esa introducción, a ofrecer $1 millón a quien fuera capaz de demostrarle que tenía poderes. Sí, claro, cualquier poder paranormal, cualquier poder relacionado con la mediunidad, cualquier poder de este tipo, y nadie lo consiguió realmente, ¿no? Terminó en el 2012, y con eso también hay cierta polémica, ¿no? Porque hay algunos que aseguraban que claro, que era prácticamente imposible por los criterios de observación que imponía la fundación. Él lo hacía mediante una fundación que creó, la Fundación Educativa James Randi, y bueno, pues ha habido cierta polémica, sobre todo de gente del mundo, sobre todo de la mediunidad, ¿no? Que decían que estaba manipulado aquello. Pero lo que sí es cierto es que nadie lo consiguió. Ya, sí consiguió, o intentó desenmascarar a Uri Geller. Claro. Bueno, yo creo que lo consiguió. Otra cosa es que, bueno, habrá que ver en los factores que influyeron en esto. Sí, lo consiguió durante el famoso Uri Geller, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Porque en España se hizo famoso en el programa aquel de José María Íñigo, doblando cucharas y parando relojes y demás, ¿no? Bueno, pues resulta que el famoso Johnny Carson de la televisión americana, el que se tiró durante décadas dirigiendo el programa mítico de Tonight Show, iba a contar con Uri Geller como invitado, que estaba en aquel momento en plena popularidad, y le pidió a Randy que si había alguna manera de poder evitar que... Porque el Johnny Carson no se fiaba nada de Uri Geller, pese a que lo iba a tener en el programa, ¿no? Y le pidió a James Randi si había alguna manera de poder comprobar o poder hacer algo para evitar la trampa. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo que hizo es que las cucharas que tenía que doblar Uri Geller en directo no eran las que Uri Geller llevase, sino las que iba a preparar el equipo.
Y claro, de hecho esas imágenes se pueden ver, están por ahí incluso en YouTube, ¿no? Cuando el mentalista se entró en el estudio y se enfrentó a la prueba, se dio cuenta que eran sus cucharas y el hombre incluso llegó un momento en que palidece. Y fracasó estrepitosamente ante millones de telespectadores. Y la excusa fue que dijo que en el aire, en el ambiente, había como malas vibraciones, que había un mal rollo en el estudio, claro, que no le permitían concentrarse y hacer su magia, nunca mejor dicho, quizás, ¿no? Y que lo dejó en evidencia Uri Geller, sí. Ya. Sin embargo, ya para terminar un poco esos mínimos datos de Jim Randi, estamos dando simplemente pinceladas para personas que han abierto, o nos han abierto los ojos o caminos. Al final se demostró que James Randi también era un poco mentiroso, ¿no? Claro, es que es curioso cuando alguien que se dedica a desembaucar a mentirosos finalmente acaba siendo también un mentiroso, ¿no? Por otro motivo distinto, no tiene nada que ver con el mundo de la magia ni con el mundo de lo paranormal, pero es que resulta que James Randi en el 2010, siendo ya bastante anciano, reconoció públicamente que era homosexual, lo cual pues evidentemente no implica ningún problema, si no fuese porque lo hizo después de que saliese a la luz que el oscuro pasado de su pareja durante décadas, que era un señor llamado David Pena, que durante años había tomado la identidad de un profesor de Nueva York llamado José Luis Álvarez, también latino, como la pareja de James Randi, que estaba, o sea, la identidad de una persona que estaba viva, no era una persona que había fallecido, ¿no? Y además, por culpa de esto, el auténtico José Luis Álvarez pues tuvo numerosos problemas provocados por el suplantador ¿no? Por impuestos a su nombre, problemas para renovar el permiso de conducir, el pasaporte, algún embargo que otro y tal, ¿no? La lió buena, claro. Cuando lo localizaron, cuando se descubrió todo esto, gracias a James Randi, la condena quedó en unos cuantos días de servicios sociales y poco más, ¿no? Y la cuestión era hasta qué punto James Randi era consciente de esta historia o no. Claro, si lo era, de alguna manera colaboró en encubrir un mentiroso durante décadas también. Ya. Preguntan si lo de Uri Geller es un fraude. Igual es que ese día le salió mal y los poderes los tiene, o los tenía. Digo yo, no sé, tú eres más... Bueno, a ver, el caso es que James Randi colaboró en varias ocasiones más, se convirtió en el archienemigo de Uri Geller, James Randi. Llegó a publicar incluso un libro contra Uri Geller y colaboró incluso en un experimento que se hizo en Estados Unidos para ver realmente si era capaz, ya no solamente de doblar cucharas, sino de mover objetos, de parar relojes y demás, ¿no? Y en esos experimentos también fracasó estrepitosamente, ¿no? Sin embargo, Óscar, muchísima gente en España hizo que los sin que estuviera Uri Geller evidentemente en sus casas o delante, hicieron que los relojes que estaban ahí parados hace muchos años empezaran a moverse. Ahí lo dejo, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino que también el propio Randy, que falleció en el 2020, hace muy poquito, un tiempo antes, se sabe que Uri Geller estaba trabajando para algunas compañías petrolíferas para ver si era capaz de localizar pozos petrolíferos que no se hubiesen descubierto. Y de hecho consiguió descubrir alguno, ¿no? Y cuando le preguntaron sobre esto, no pudo decir nada a Jim Randi, porque no podía explicar cómo lo había podido conseguir, ¿no? Y bueno, ahí se quedará eso para la historia. A lo mejor es que tenía poderes. Hasta ahora han sido hombres. Nos vamos con más datos. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Hay también mujeres muy curiosas. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. En nuestro elenco de hombres insólitos no podían faltar algunas mujeres sorprendentes. Esta es una de ellas. De un lugar muy lejano llegó una hermosa muchacha que decía haber sido raptada por unos piratas y ser hija de un rey. Tenía costumbres exóticas. Era sorprendente y poseía un gran encanto. Causó sensación en la sociedad de la época. Fue envidiada. Creo que proviene de una tribu de mujeres guerreras. Es una impostora. Perseguida. ¿Tienes alguna idea del peligro que corres? Pero también amada. Se trata de la princesa Carabú.
Nuestro invitado nos da más datos. Jueves 3 de abril de 1817, de repente una extraña mujer aparece perdida y desorientada en Inglaterra. ¿Qué historia es esta? Pues es una historia fascinante, porque aunque hoy sabemos y se sabe hace mucho tiempo cómo pasó realmente todo, ¿no? Y lo que había detrás de esta historia, que tiene mucho más de mundano de lo que en un principio parece, sigue habiendo algunas cosas que no quedan del todo claras, ¿no? Bueno, como bien dices, pues el 3 de abril de 1817 una extraña mujer apareció perdida, como desorientada, en una pequeña parroquia en el sur de Inglaterra. Tenía unos 25 años, aparentaba, porque hablaba en un idioma ininteligible, no se entendía nada de lo que decía, pero aparentaba tener modales aristocráticos, tenía un aspecto bastante limpio, aliñado, los dientes limpios y sanos, que son, a ver, si lo no, estamos hablando de 1817, ¿no? La piel bastante blanca, parecía como una señorita, pero con una indumentaria un poco extraña y extravagante, ¿no? Por ejemplo, llevaba un vestido negro, con un chal de algodón negro a modo de turbante, y un pañuelo rojo y negro sobre los hombros. Lo curioso es que, como no podían entenderla, bueno, pues la cogieron los vecinos de aquella localidad, de Amonsbury. La joven se fue a acostar, cogió el colchón y lo tiró al suelo. Y además se acostó desnuda, que eso es algo totalmente inaudito para la época, ¿no? Eso hizo que, en un primer momento, el magistrado de aquel condado, un tal Samuel Warrell, pues decidió alojarlo en su casa para cuidar a la mujer, porque no sabían exactamente qué era, qué pasaba, de dónde venía ni nada. Curioso, ¿no? Esa historia. Además hablaba un idioma que nadie conocía hasta que llegó, parece ser un marinero que hablaba brasileño. ¿Ella de dónde decía que venía? Ella no solamente decía la palabra carabú, que es lo que le podían entender, y entonces interpretaron que era su nombre, pero ni siquiera lo sabían si era su nombre, lo empezaron a llamar así. Pero es cuando entra en acción este marinero que me comentas, portugués, este es uno de los grandes misterios de este tema, ¿no? Porque este señor, que era un tal Manuel Eineso, aseguraba que fue a verlo al hospital y aseguraba que podía entender el idioma que hablaba la señora. Y según él, era una mezcla de varias lenguas que se hablaban en Sumatra, en la zona de Indonesia, en el Pacífico. Explicó que se trataba, según le había comentado ella, de la princesa Carabú, que procedía de una isla que estaba en el Océano Índico, que se llama Havasu, isla que por cierto no existe, sí. Y que según le había relatado esta chica estando en el hospital, que había sido capturada por unos piratas y que después de un largo viaje de esta zona, desde la Polinesia hasta Gran Bretaña, consiguió saltar por la borda cerca de Bristol y que finalmente pues acabó ahí, en esta pequeña localidad de Amonsbury, ¿no? Era curioso porque ella no comía carne, era vegetariana, ¿no? Aparte de dormir desnuda, como cuenta así en el suelo, era vegetariana. Sí. Y muchas más cosas, claro, o sea, por ejemplo, ella usaba continuamente un turbante, le gustaba salir a practicar tiro con arco, que no era nada habitual en una mujer, nadaba desnuda, que también es bastante extraño para una mujer en la época, rezaba al parecer, según los testimonios, porque de esto hay un montón de notas en hemeroteca, a un desconocido dios que llamaba Alá Talá. Incluso realizaba abluciones en el estanque de Knowle Park, que está muy cerca de donde estaba, y como bien decía, pues no comía solamente verdura, arroz y sobre todo pescado, ¿no? Pero lo que es curioso es que nunca se le escuchó decir ni una sola palabra que pareciese de alguna manera a una lengua europea, absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, la princesa Carabú tenía un secreto, o se descubrió el secreto de la princesa Carabú. Claro, se descubrió por la propia fama a la que llegó a tener, ¿no? Porque de hecho se convirtió en toda una celebridad, claro, era un gran misterio por resolver y como en la historia que había difundido el portugués pues era muy jugosa para los medios de comunicación, una princesa perdida, secuestrada por piratas, refugiada en Inglaterra, pues imagínate, aquello se convirtió en toda una celebridad. Pero, por desgracia, salió un retrato suyo en un periódico. Y una señora de Bristol, precisamente, una tal Mrs. Neal, que era portera de una casa de huéspedes, la reconoció y se puso en contacto con el British Journal diciendo que había trabajado anteriormente con ella, siendo ella ama de llaves y esta joven siendo doncella para una casa de un matrimonio de ricos, ¿no? Claro, en un primer momento la princesa Carabú, la supuesta princesa Carabú, pues lo negó, ¿no? Pero después de que le pusieron en un cara a cara con esta Miss Neal, acabó contando toda su historia, ¿no? Y la historia pues no tiene nada que ver por desgracia, con todo lo que hemos visto, ¿no? En absoluto.
Se descubrió que había sido una niña inquieta, ¿no? Y que había estado sirviendo como dama de compañía o como en casas, ¿no? Claro, toda su vida se dedicó a eso. Realmente se llama Mary Wilcox y era por la simple hija de un zapatero de un pueblo que se llama White Ridge, que está en Devonshire, y que pasó toda su vida sirviendo en distintas casas y demás. Estuvo a punto de contraer matrimonio, pero finalmente acabó abandonando a su marido. Llegó a vivir durante un tiempo en la mendicidad. Ella aseguró, aunque eso no está comprobado, que se acabó casando con un caballero extranjero, con el que llegó a tener incluso un hijo, pero tampoco se sabe muy bien. Pero sea como sea, después de estar un tiempo viviendo en la mendicidad, acabó montándose esta historia de Carabú, ¿no? Qué curioso. Claro, los que en un primer momento le habían protegido, pues en un primer momento le repudiaron, pero cuando fueron para comprobar si era verdad, porque claro, ya no se fiaban de si esta segunda versión de su vida era real o no, se pusieron en contacto con su padre y el padre reconoció pues que sí, ¿no? Que su hija, que era su hija, y que su hija con 8 años se había enfermado muy gravemente y que desde entonces su carácter había sido bastante extraño e inquieto y que posiblemente tenía algún tipo de enfermedad mental. Qué extrañas historias se montan de vez en cuando. 10 años después vendía sanguijuelas en un hospital de Bristol y falleció en la Nochebuena de 1864. Pero Miguel, nos queda un enigma, ¿no? Que para mí, yo digo, yo lo investigo bastante esto por este dato en cuestión, y es lo que contó el marinero portugués, porque este hombre fue realmente el que se inventó el personaje de la princesa Carabú, no fue ella no habló en ningún momento de nada de esto, fue ese señor que aseguró de pronto que entendía el idioma que hablaba la señora esta, ¿no? ¿De dónde sacó este hombre? ¿Se conocían previamente? No parece que se conociesen. O sea, de alguna manera, ¿de dónde sacó ese hombre la historia, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas inquietantes de este caso. Un caso de mujer insólita. Y otra casi para terminar, teníamos ahí otro personaje, Aladino Félix, que yo creo que no nos va a dar tiempo a tocarle, pero bueno, que lo busquen en tu libro, un personaje bastante curioso. Tenía contactos con seres extraterrestres, creó todo un grupo y decía que eso, estaba en contacto con seres de por ahí arriba, y además decían que era terrorista. Pero me interesa que hablemos de otra mujer, María Reche, la mujer que barría el desierto. Tenemos 4 minutitos, si quieres, para que nos cuentes algo de ella. A ver, María Reche, como tú bien sabrás, ¿no? Que la conocerás casi seguramente mejor que yo incluso, ¿no? Hemos estado en su museo, estuvimos por allí viendo lo que había hecho, sí. Es toda una eminencia, ¿no? Y además yo le tengo muchísimo cariño a este personaje. Posiblemente sea de los personajes más entrañables que hay en este libro, pero sobre todo porque en el libro hay a mí me encantan las personas que entregan toda su vida a una sola causa, ¿no? Uh-huh. Aunque pueden parecer desde fuera obsesivos, pero María Reche fue así. Ella era alemana, nació en 1903 y hacia 1937, cuando tenía unos 35 años, se viajó hasta Lima con el equipo de un antropólogo que se llama Paul Kosok, que estaba interesado en investigar la línea de Nazca, ¿no? Que él pensaba en aquel momento, de una manera bastante pobre, seguramente, que eran simplemente canales de irrigación, ¿no? Algo que evidentemente no es eso, ¿no? María Reche se quedó prendada con Nazca y con la pampa aquella y con las líneas, ¿no? Y tanto que cuando Kosok abandonó Perú, ella decidió quedarse allí y continuó su trabajo por su cuenta, ¿no? Ella, como bien sabrás, y que tú que has estado allí lo sabes perfectamente, ella se instaló en una pequeña cabaña en mitad de la pampa. Que sigue estando todavía y se puede visitar. El clima tan árido y tan terrible que hay allí, tanto de calor cuando en verano como de un frío terrible en invierno. Y ella vivió todo el resto de su vida, bueno, el resto de su vida exactamente no, hasta los 70 años aproximadamente allí, sin electricidad, sin agua, sin ningún tipo de comodidad, y dedicándose no solamente a estudiar las líneas, que ella ofreció su particular perspectiva de lo que aquello pudo ser. Ella pensaba que tenía que ver con el cielo, ¿no? Era una forma de estudio arqueológico, astrológico, que tenía que ver también con el tema de los cultivos y de las lluvias y demás, pero sobre todo lo que se dedicó es a cuidar las líneas y a desenterrar muchas que ya habían sido cubiertas por polvo, muy poco, pero lo suficiente para que no se viesen, ¿no? De hecho, hay muchas imágenes de ella escoba en mano paseando por las líneas y barriendo el desierto. Y barriendo el desierto, ¿no? Y por eso se ha convertido en toda una celebridad que es fascinante, claro.
Ayer debemos que las líneas de Nazca sigan ahí, muchas de ellas intactas, y sobre todo lo que nos descubrió, una mujer insólita también, con un gran ejemplo. Óscar, te tengo que despedir. Como siempre ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Hombres insólitos, Homo Insolitus, este trabajo que has hecho de la editorial Guante Blanco. Si quieren más información de nuestros oyentes, ¿dónde te pueden contactar? Pues me voy a contactar por mi página web, oscarfabrega.com, en Facebook, buscando simplemente mi nombre, Óscar Fábrega, me van a encontrar también. Y ya está, porque bueno, ya hay más redes sociales, pero apenas la utilizo. Y eso. Y el libro lo pueden conseguir, pues bueno, pues en la web de la editorial o en Amazon o en cualquier librería se lo piden, que lo podrán conseguir seguro. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros en el programa. Como siempre ha sido un placer, Miguel. Igual te digo, feliz Navidad, feliz año, que los Reyes Magos, no sé si crees en ellos, pero bueno, que te traigan muchas cosas y te saludan desde un montón de lugares. Arturo Celaya Galindo, te mandan un abrazo, desde San Antonio a Texas, llegan a México, alguien que va también en coches, un montón de gente te manda saludos. Gracias por haber estado en el programa. Saludos a todos y felices fiestas. Igualmente, un abrazo. Chao, un abrazo. Tenemos todavía muchas cosas para contaros en esta segunda hora. Las redes sociales están abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro número de teléfono 900-137-137, dispuesto para que contactéis con nosotros, intervengáis en ese concurso que tenemos o cualquier otra cuestión que queráis contarnos. José Luis Aragón y María Lladró se encargan de darnos las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, nos dan toda la actualidad y tras ellos el misterio regresa. Nos iremos en primer lugar a Roma con un profesor que promete enseñarnos un montón de cosas. Después iremos a los cielos, creo que nos vamos a los cielos, sí, vamos a los cielos a descubrir misterios y queremos ofreceros una bendición que no tenéis que perderos. Aquí en el Espacio en Blanco, en la segunda hora, aquí en Radio Nacional. No os vayáis que enseguida regresamos. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.